If there's an open way, I'll just run, while everything else fades and turns to dust. We're searching to find a way from here. We'll follow our souls into the night. Let's disappear, 'cause wherever we go, love is on our side. Love is on our side. Love is on our side. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias por tu sacrificio hermoso que nos limpió, que nos perdonó. Gracias por morir por nosotros, por nuestros pecados. Como cantábamos, Señor, hay poder en tu sangre, hay libertad en tu sangre, hay acceso a través de tu sangre a la íntima presencia de nuestro Dios. Te exaltamos, Señor, y te glorificamos, y no dejamos un día de darte gracias, Señor, por haber venido y haberte hecho hombre, por haber muerto en esa cruz por nosotros, porque hoy podemos entrar con esa libertad al mismo trono de la gracia. Te alabamos y te exaltamos, Señor, y entregamos este tiempo en tus manos. Sigue hablando a nuestros corazones y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Amén. Qué gozo poder estar una vez más unidos, aunque distantes, pero muy unidos en ese amor del Señor. Y queremos dar la bienvenida en esta tarde a todas las ovejas de la casa del Padre y a cada persona que cada miércoles se conecta con nosotros para poder escuchar el mensaje desde el corazón de Dios a tu corazón y a mi corazón. Queremos pedirles que compartan, compartan con sus familiares, con sus amigos, cada mensaje que ha sido de bendición para ti, y que puedas invitar a otros a poder realmente suscribirse, inscribirse, para poder seguir disfrutando de esta palabra del Señor. Hoy estamos llegando al final de nuestro seminario, de nuestro extenso seminario, ¿qué hacer en este tiempo? Yo creo que el Señor nos ha ministrado, que hemos podido aprender, que hemos podido ir en avance, y de eso se trata, y poder realmente en este tiempo tan difícil poder sentir la paz del Señor, la confianza en el Señor, y por sobre todo en los últimos miércoles donde hemos entrado en qué hacer en este tiempo, y es poder llegar a esa intimidad con Dios, poder realmente disfrutar de esa amistad íntima con Dios. Gracias por los mensajes que han enviado, por los diferentes testimonios que hemos escuchado. Quiero compartir solamente un último testimonio que tocó mi corazón, un mensaje que fue enviado a mi WhatsApp a través de un familiar de alguien que se ha estado conectando con nosotros, y este varón dijo algo muy hermoso. Dijo: hace 5 años recibí al Señor, hace 5 años soy cristiano, pero desde que he estado escuchando los mensajes, y especialmente pone el de Josué capítulo 1, versículos 5, 6 al 8, el del Salmo 1, que es entrándonos en esa llave de la meditación de la palabra. Y él dice: y por primera vez he podido experimentar una intimidad con Dios maravillosa. No lo dijo una mujer, lo escribió un hombre, un profesional. Y yo doy tantas gracias a Dios por todas las respuestas que hemos recibido en este tiempo. Y yo espero que este seminario haya sido de enorme bendición. Hemos hablado para poder llegar a la intimidad con Dios, que es lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, y ese propósito de mantenernos en esa intimidad. Hemos hablado de la llave de la meditación de la palabra. ¿Sabe qué es interesante? Cada libro devocional que llega a tus manos de hace mucho tiempo,
los nuevos libros o los devocionales que recibimos a través del internet, me llama la atención siempre que cada día termina diciendo: ¿quieres realmente disfrutar más de la presencia de Dios? Medita en la palabra del Señor y toma tiempo para orar y toma tiempo para leer la Biblia. Son exactamente esas dos llaves poderosas, esa llave de la meditación de la palabra, que se convierte realmente en un hábito maravilloso en tu vida y en mi vida, y la llave de la oración que hemos estado desarrollando ya en los últimos miércoles. El miércoles pasado estuvimos hablando acerca de cómo son las respuestas de Dios, y esta palabra creo que marcó muchas vidas. Recibí muchos mensajes como Dios realmente aclaró muchas cosas y llevó realmente a muchos de ustedes a saber cómo esperar en el Señor. Y hablamos de las respuestas que vienen inmediatamente, que ojalá todos pudiéramos tener respuestas inmediatas. Hablamos de las respuestas que llegan aún antes de terminar nuestra oración. Hablamos de las respuestas que se tardan. Hablamos de las respuestas donde Dios toma su tiempo para respondernos. Y hablamos de los no de las respuestas del Señor. Hoy, terminando este seminario, ya esta es la última charla de qué hacer en este tiempo, y especialmente en esta parte de la llave de la oración. Yo quiero compartir acerca ya no de cómo Dios responde a nuestra oración, sino el tema de esta tarde es cómo envía Dios sus respuestas a tu vida y a mi vida. Y creo que cada uno de nosotros podría dar tantos testimonios de cómo llegó esa respuesta, qué fue lo que Dios usó para traer esa respuesta a nuestras vidas, a quiénes usó Dios para traer esas respuestas a nuestras vidas. Y esta palabra va a ir saturada de muchos testimonios, de experiencias propias y experiencias de otras personas que realmente nos ayudan a anhelar esta dimensión de oración para saber cómo Dios va a responder. David era un hombre que vivía en mucha intimidad con Dios. Sus salmos realmente nos hablan de una grandeza de intimidad, de una adoración increíble a través del corazón de este hombre. Por eso fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Y David, en el Salmo 65, versículos 4 al 5, conociendo bien el carácter de Dios, él dice en este salmo: cuánta alegría hay para los que escoges estar cerca a ti. Y luego dice: aquellos que viven en tus santos atrios, aquellos que festejan y que hacen festejo y esperan estar dentro de tu santo templo. Luego él dice: fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras, oh Dios nuestro Salvador. Y él dice: con imponentes obras. La Reina Valera dice: con tremendas cosas nos responderás tú, oh Dios, Dios de nuestra justicia y Dios de nuestra salvación. Y esto es hermoso, porque cómo realmente es que Dios trae sus respuestas a nuestras vidas. Bueno, no las envía a través de Servientrega, no las envías a través de FedEx, no las envía a través de Envía, que es otra de las maneras que tenemos para que nos lleguen las encomiendas, no a través de Servientrega ni de Prisa. David realmente sabía que las respuestas de Dios podían llegar de muchas maneras, no a través de esto que he mencionado, pero que cada respuesta de Dios podría traer o debe traer asombro,
un asombro maravilloso a nuestras vidas. Y eso es lo que hace que realmente podamos vivir en el asombro de Dios, sus detalles, sus maneras grandes, cómo nos sorprende, realmente cómo nos llegan esas respuestas. Una sola respuesta de Dios es ya un milagro, y lo que Dios usa para traer sus respuestas es otro milagro. Preparando este mensaje, realmente yo he tenido momentos para reír, recordando tantas cosas que el Señor ha hecho, pero he tenido momentos para tener mi corazón quebrantado, de ver las respuestas de Dios, la forma como Él llega a nosotros, los medios que Él usa, los canales que realmente Él usa. Y por eso quiero trabajar en esta tarde. Número uno, ¿cómo nos llegan las respuestas de Dios? Y número uno, Dios usa sus ángeles para traer respuestas a nuestras vidas. Cuando tú vas al libro de Hebreos, capítulo 1, el versículo 13 y 14 viene hablando de esa manifestación angelical, y dice en el versículo 14, dice, por lo tanto, en la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, los ángeles son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. La Reina Valera dice que son espíritus ministradores, ¿no? La Nueva Traducción Viviente dice que son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes realmente tienen esa salvación. Y nosotros necesitamos entender que los ángeles se manifestaron en el Antiguo Testamento, y los ángeles se manifestaron en el Nuevo Testamento. Creo que la iglesia se ha vuelto autosuficiente. Necesitamos entender que ellos están para ayudarnos, que ellos están para traer las respuestas de Dios, aún a veces en momentos difíciles y en momentos peligrosos. Dios los envía. Por supuesto, no nos comunicamos con ellos. Nuestra comunicación es con Dios. No estoy diciendo lo que escuchamos a través de la nueva era, que cada uno tiene un ángel, un espíritu guía, un ángel guía. No, estoy hablando que Dios es el dueño de sus ejércitos celestiales. ¿Y cómo envía Dios sus respuestas? Dios envía sus respuestas aún a través de sus ángeles. Y creo que la iglesia, en este tiempo tan difícil y también tan peligroso que estamos viviendo, tan oscuro, necesitamos decir, Señor, envía a tus ángeles. En los salmos, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos los caminos de tu vida. Y vemos salmos tras salmos, y vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos como respuestas, por ejemplo, en la misma vida del Señor Jesucristo. Dios envió sus ángeles a su Hijo en Mateo capítulo 4 versículo 11, cuando Él pasa los 40 días en el desierto, 40 días y 40 noches después de ser tentado por Satanás. Ya cuando la tentación termina, el 4:11 de Mateo dice, y el diablo entonces lo dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían, para fortalecerlo, para servirle. Allí vinieron los ángeles como una respuesta de Dios a su propio Hijo. Cuando lo vemos en Getsemaní, ya llegando al final de su ministerio, listo, ya alistándose para ir a la cruz, cuando lo vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 22, que Él toma a Pedro, a Juan y a Jacobo para llegar a Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, ese lugar de los olivos. Tuvimos el privilegio con la pastora Susan de estar, y con Luisita también, de estar hace unos 4 años, ya casi 5 años en Jerusalén, y ese día que estuvimos en Getsemaní fue un momento tan hermoso. Todavía existen los olivos de hace más de 2000 años. Y allí estuvo Jesús, llevó a sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, para que intercedieran por Él, para que lo cubrieran en sus oraciones. Él se apartó para buscar a su Padre y esperaba que sus discípulos lo fortalecieran.
era la preparación para ir a la cruz, para tener que llevar nuestro pecado, él sabía que eso implicaba la separación de su Padre. El que nunca cometió pecado por nosotros, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y estando en esa agonía, como lo describe, cuando su sudor eran como grandes gotas de sangre, él allí estaba, cuando él hizo ese clamor de su corazón: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino realmente la tuya. Tremendo, tremendo momento. Y aquí en Lucas 22, versículo 42, ante esa oración, dice el versículo 43, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Un ángel del cielo. Sus discípulos ni se inmutaron, se durmieron. 3 veces los encontró durmiendo. Pero Dios, como una respuesta, en medio de esa agonía, en medio de ese momento de debilidad, envió sus ángeles a su Hijo. Lo vemos en la vida de Pedro, en Hechos capítulo 12. La semana pasada tocamos algo de esto, la liberación de Pedro mientras la iglesia estaba reunida orando. Y en Hechos capítulo 12 vemos cómo la respuesta a la oración de la iglesia, aún continuaban orando, y fue porque ellos sabían que no podía haber un poder humano que liberara a Pedro de toda esa guardia, todas esas puertas y de la sentencia de Herodes para matarlo. Pero oraron, seguramente envía un ángel. Y mientras ellos continuaban orando, el ángel llegó a la cárcel. El ángel entró donde Pedro estaba. El ángel despertó a Pedro. El ángel le dijo a Pedro: levántate, ciñe tus lomos otra vez. El llamado sobre tu vida no ha terminado, no vas a morir. Ponte tu manto, ponte las sandalias. Y Pedro se despertó y empezaron a pasar. Y el ángel iba delante de él y las puertas se iban abriendo. Los soldados estaban o dormidos o cegados, y hasta que llegaron a la final, y el ángel lo guió y lo llevó hasta afuera. Y entonces dice el versículo 10: y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él cuando lo dejó seguro. Versículo 11: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos realmente esperaba. Los ángeles vinieron a Jesús, los ángeles vinieron a Pedro, los ángeles vinieron a Pablo. Cuando tú vas a Hechos capítulo 27, Pablo está yendo a Roma, está yendo para ser sentenciado en Roma, para ser encarcelado y sentenciado. Él va en un buque, en una nave. Él va con otros presos. Él va con un centurión romano. Y aquí en Lucas, en Hechos capítulo 27, se nos habla de la gran tormenta, del viento del Euroclidón, y estaban a punto de naufragar. Ya prácticamente era como que habían perdido toda esperanza. No eran varios días, 3 días realmente, donde ellos estaban en medio de la tempestad y las esperanzas se habían ido. Pablo estaba orando, y en el versículo 22 al 25, Pablo trae esperanza a toda la tripulación. Y voy a leer desde el 21. Entonces Pablo, como hacía yo mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este
perjuicio y pérdida, porque el capitán no le hizo caso. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, solamente la nave. Porque esta noche, dice él, mientras él oraba, ha estado conmigo el ángel de Dios, de ese Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Los ángeles, el ángel vino a Jesús, vino a Pedro y vino a Pablo. Yo recuerdo hace, yo diría unos 28, 30 años atrás, yo ya perdí la noción del tiempo. Eran tiempos muy difíciles, donde ustedes me han escuchado, tiempos de procesos económicos. Y para ese diciembre nos fuimos a pasar vacaciones como solíamos hacer con nuestra familia en Tumaco, con mi madre, con mis hermanas, con los sobrinos. Nos fuimos en la camionetica que teníamos, una Renault 18 blanca, ya bien gastadita, pero queríamos ir y nos fuimos. Al llegar a Pasto, realmente de Pasto a Tumaco, para aquel tiempo la carretera no estaba terminada. Ahora tú haces Pasto-Tumaco en máximo en 5 horas, 6 horas, pero en aquel tiempo eran casi 14 horas, por una carretera destapada, con unas curvas supremamente peligrosas, con abismos que tú no te imaginas, tremendos, tremendos. Y nosotros llegamos a Pasto, habíamos dormido en Popayán, llegamos a Pasto, y luego pensamos que sería bueno seguir. Y seguimos. Al llegar a Ipiales, ya la noche empezaba a llegar, la carretera todavía estaba en mucha construcción, estaban rectificando curvas y todas esas cosas. Preguntamos y nos dijeron: será bueno que no vayan porque les va a coger la noche, y la carretera ha tenido derrumbes y muchas situaciones complicadas. Pero a veces el deseo de poder llegar y de ya un solo cansancio, mi esposo me dijo: ¿tú qué opinas? Y yo dije: no, vamos, démosle. A veces yo soy muy arriesgada, y arrancamos y empezamos a bajar y a bajar. Y cuando ya nos alejamos de Ipiales, muchas curvas, vino un carro, casi nos estrella. Yo creo que era como Dios advirtiéndonos que mejor hubiera sido quedarnos en el camino, pero en el camino no había hoteles donde estar. Y después de ese encuentro con ese carro, se nos pinchó una llanta y no encontrábamos realmente dónde arreglar la llanta, hasta que por fin encontramos uno de esos montallantas rudimentarios de la carretera. Y entonces empezamos a llegar, y luego pasó un Jeep, un Toyota extra largo, prácticamente nuevo, y pasó muy rápido. Y entonces, cuando ya por fin llegamos al montallantas, vimos que el Toyota se situó adelante. Ya tomaron mucho tiempo para arreglar la llanta, hasta que por fin ya hicieron el cambio y ya se colocó. Y entonces arrancamos de allí, ya era bastante de noche. Y cuando nosotros arrancamos, el Toyota arrancó delante de nosotros. Ahora, esa carretera es exactamente para esa clase de carros, pero no para nuestro Renault 18, que era supremamente bajo. Así es que en esa carretera de noche, casi sin ver, destapada, con una nube de polvo, ese Toyota fue delante de nosotros, con sus luces plenas. Nosotros podíamos ver, pero a través de sus luces golpeamos el carro muchas veces, y ese Toyota, que podía haber ido a 1000 y haber podido llegar a Tumaco, bueno, no sabíamos dónde iba, pero a donde iba mucho más rápido, iba delante de nosotros, como a unos 50 metros iba delante de nosotros. Y entonces nosotros decíamos: uy, qué maravilla,
maravilla, ese Toyota nos sirve de luz. Y así recorrimos, luego llegamos a una parte donde había habido un derrumbe que lo habían quitado, pero estaba la tierra muy blanda y nosotros llegamos con miedo a pasar eso. Pues ¿qué crees? Nos quedamos allí metidos en medio de eso, no pudimos sacar el carro. Cuando vimos el Toyota que se devolvió en reversa, porque allí no había campo para dos carros, ellos se bajaron, dos jóvenes, nos saludaron, podemos ayudarles. Ellos cogieron el cable, engancharon, ellos arrancaron y nos sacaron de allí. Y nosotros, gracias, muy amable. Y dice, tranquilos, nosotros vamos delante de ustedes guiándoles. Y se fueron todo el trayecto, horas y horas delante de nosotros. Por fin ya era muy de madrugada y encontramos un lugar donde poder tomar una gaseosa, poder tomar algo que estaba abierto. Llegamos ahí, les hicimos señas a ellos, queríamos invitarlos y entonces ellos se bajaron, tomaron con nosotros un café, les agradecimos. Ya estábamos a punto de coger la recta final, que esa recta ya era recta segura, no había ningún problema. Les preguntamos a dónde iban. Dice, vamos a Tumaco, pero ustedes hubieran podido ir adelante. Sí, pero queríamos ayudarles. ¿Y qué van? ¿Tienen algún trabajo especial en Tumaco? Vamos a cumplir una misión, dijeron ellos. Y a nosotros todavía no entendíamos. Entonces, cuando ya fuimos a coger la recta, pitamos y les hicimos señas de que pararan. Y entonces les dijimos, ahora ustedes pueden seguir, que ya para aquí, de aquí a Tumaco es 1:30 y no hay ningún problema. Y ellos dijeron, no podemos hacerlo. Tenemos que cumplir la misión. Así es que llegamos a Tumaco, a la entrada de Tumaco, a las 5:30 de la mañana. Una noche terrible, pero maravillosa. Entonces nos bajamos para despedirnos, les preguntamos en qué hotel podían estar, nos dijeron, no sabemos, pero queremos invitarlos mañana a hacer algo. Y bueno, nos despedimos, los bendijimos, ellos con una sonrisa se despidieron de nosotros. Llegamos a casa de la familia, lo único que hicimos fue dormir. A mediodía mi esposo se levantó y fue a buscar entre el pueblo. Allí sabe quién llega y quién no llega y dónde está. En Tumaco se sabe todo. Nadie dio razón por ellos. Y ya por la noche, cuando nos reunimos a agradecer al Señor, sabíamos que la misión que ellos iban a cumplir era ayudarnos a nosotros. Nosotros hemos visto la manifestación de los ángeles. Llegamos bien a Tumaco, llegamos sin problema a Tumaco, llegamos guardados a Tumaco, porque sabemos que Dios envió. Nunca apareció ese Toyota en el pueblo, nunca apareció, y nosotros sabíamos que Dios estaba allí. En este ministerio tan hermoso que Dios nos ha entregado, la pastora Susan y yo, a lo largo de tantos viajes, hemos podido ver la manifestación de estos seres angelicales enviados por Dios para ayudarnos. ¿Cómo envía Dios sus respuestas? ¿Cómo nos llegan? Número 1, a través de ángeles. Número 2, Dios usa hombres y mujeres, jóvenes, niños, hombres y mujeres, para responder a las necesidades que hemos llevado ante su presencia, al clamor de sus hijos. Cuando tú vas a Juan en el capítulo 6, es hermoso este pasaje porque es el pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces. Y entonces dice aquí en el capítulo 6, versículo 4 en adelante, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dios siempre sabe lo que tiene que hacer. Felipe le respondió: Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase
un poco. Ahora, este pasaje es el mismo de Mateo capítulo 14, donde habla de los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es el mismo episodio narrado por Juan y agrega algunas cositas que Mateo no agrega. Aquí agrega lo de Felipe. Dice, ¿de dónde, Señor? Para darles de comer a todos ellos. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanta gente? Y aquí tenemos una intervención humana que Dios usa. Jesús sabía que allí estaba ese joven. Y Jesús, él dice, ¿de dónde compraremos pan? Felipe está pensando, oh Señor, ¿en qué piensas tú? ¿Cómo se te ocurre pensar en esto? Esto no alcanzaría ni 200 denarios, que era mucho. Pero Andrés viene y dice, aquí hay un niño, y voy a parafrasearlo, que al oír nuestra conversación, él vino y me dijo, mira, yo tengo aquí 5 panes y 2 peces, para que el Señor obre a través de esto. Y aquí hay un niño que tenía más fe que Felipe, que Pedro, que Juan, que Andrés. Andrés y Felipe menospreciaron. Felipe dice, ¿de dónde compraremos? Con 200 denarios no alcanzamos. Pero Andrés dice, ¿qué es esto? Niño, ¿esto qué es? 5 panes de cebada, esto no alcanza, esto no es nada. Pero Jesús dijo, sí, me sirven, tráedmelos acá. Los levantó, oró y vino el gran milagro. Pero aquí el Señor usa a un niño. El Señor te puede usar a ti para responder al clamor, a la necesidad de otros. Y sabes, Dios usa hombres y mujeres. Y aquí hay algo muy maravilloso, porque cuando Dios me usa o Dios te usa, es como un gozo. Es saber que es otro milagro, que Dios me usó a mí para poder ser el canal de llevar la respuesta a alguien que yo no tenía ni idea, pero que Dios realmente me usó. Ustedes escucharon el testimonio la semana pasada de mientras yo estaba orando, quejándome, diciéndole, Señor, sí, la casa se está cayendo, mi esposo está deprimido. Y nuestra Ceci golpeó y llegó y dijo que es urgente, que la necesita X persona. Yo sé el nombre de esa persona, nunca olvido eso. Y yo pasé y la respuesta llegó antes de terminar mi oración. Y Dios usó a esa mujer. Y cuando somos usados para eso, es un milagro, es un gozo. Que Dios nos use como canales y lleve la respuesta. Y hay un sentir en tu corazón de que debo hacer algo y no sé por qué, pero tengo que hacerlo. En el 2018, comenzando el 2018, he compartido este testimonio en casa del Padre. En el mes de enero, finales de enero, yo tenía que estar en la ciudad de Oaxaca, en México, para dar una conferencia a pastores y líderes. Llegué al aeropuerto a las 4 de la mañana, hice mi check-in y luego tenía ya que entrar a migración y eso. Yo tengo que tomar mucha agua, así es que llevaba un poco de agua en mi botella y pensé, voy a tomar mi pastilla para el corazón, aprovechando de que no tenga que botar esto a la basura. Y llegué y me senté en una de las sillas que están cerca del paso de migración, en una de las bancas. Me senté, me tomé la pastilla y había un hombre como a 2 sillas donde yo estaba, un hombre sencillo con unos paqueticos en el piso y todo. Y mientras yo estaba allí, el hombre estaba sentado y escuché tan claro la voz del Señor que me dijo, mira al hombre. Yo miré al hombre y el Señor me habló y me dijo, entrégale todo lo que llevas en la cartera.
Y yo pensé, Señor, ni siquiera le dije, pero confírmame, porque la voz del Señor fue tan fuerte, todo lo que llevas en la cartera. Y lo que yo llevaba en la cartera para este viaje eran $200. Y entonces yo no pensé dos veces. Abrí mi cartera, pero el Señor, aunque yo sabía que era Dios y que no tenía que preguntarle si es o no es, ni confírmame, ni no confírmame, hay momentos que tú conoces que es la voz de Dios. Cuando yo abrí mi cartera, el hombre le llamaron por celular y él empezó a hablar. Y entonces Dios, para hacerlo mejor, dije, hermano, Dios te bendiga, le decía, sí hermano, ya estoy aquí, sí hermano, estoy esperando, ajá, sí. Entonces yo alcanzo a oír eso y yo me quedo escuchándolo. Y luego la mente humana, bueno, puede ser que es algún familiar de él, pero luego él dice, y la hermana, yo quiero que le dé gracias a la hermana por todo lo que me bendijeron, y usó ya palabras nuestras. Y yo dije, wow, este hombre es cristiano. Así es que yo abro mi cartera, saco los $200 y algo muy hermoso, el Señor me dice algo incomparable. Me dice, todo lo que llevas en la cartera. Y yo dije, Señor, eso es todo. Pero mire cómo es Dios. La tarde anterior, una mujer había pasado por casa dejándome una ofrenda que equivalía más o menos, esa ofrenda, a unos $400 y entonces, o 300 y pico de dólares en pesos. Ahora, yo ¿para qué voy a llevar pesos? Pero me olvidé de dejarlos y lo dejé en la cartera. Dios sabía que no eran para mí, eran para este hombre. Y cuando me dice todo, yo digo, Señor, no llevo nada más. Si llevas, abre la cartera, abro mi billetera y allí estaba el resto. Así es que yo cojo ese dinero, me volteo y le digo, Señor, me dice, yo quiero decirle algo, tal vez usted no entienda, pero Dios me dice que le entregue esto, que esto es para usted. Y él ve esa cantidad de dinero, tal vez para nosotros no mucho, pero para él. Y entonces él comienza a llorar, dice, Dios, no lo puedo creer, gracias Dios, me dice, yo soy pastor y Dios me ha sorprendido, soy venezolano, soy pastor en Venezuela. Yo llegué a Cúcuta por carretera porque era la convención de nuestra denominación, de la Iglesia Pentecostal Unitaria, y hermanos me dieron para venir por bus. Iba a ir de Cúcuta a Medellín por bus, y los hermanos de Cúcuta me habían comprado pasaje en avión y estuve en la convención gozándome, y ahora estoy regresando. Ellos me pagaron el pasaje en avión hasta aquí. Llevo regalitos que me han dado porque yo llego a Cúcuta y luego tengo que pasar a Venezuela, y de allí tengo casi 20 horas por carretera para llegar. Yo predico y soy pastor en un pueblito. Y entonces él comienza a contarme la historia. Este es un tiempo difícil de hambre, pero Dios no nos ha faltado. Mire, hermanas que eran gorditas ahora están flaquitas, pero Dios o nos lleva la yuca en un día o nos lleva la papita, pero Dios no nos ha faltado. Y por eso, y cuando él recibe eso, él cae de rodillas llorando y agradeciendo a Dios, y yo allí empiezo a llorar. Y entonces él me coge la mano y dice, oh, Dios ha enviado ángel esta mañana, Señor, gracias por esto, gracias por esto. Y yo lloraba. Y bueno, nos despedimos. Yo le dije, yo también soy pastora. Y yo entré, pasé por migración, pasé por aduana quebrantada, llegué a mi sala de espera a llorar. Qué bien comenzaba mi 2018. Qué bien comenzaba mi tiempo de ministración, porque en este caso yo era el canal para bendecir a este pastor. No, seguro nunca más volveré a saber de él, pero él sabía que Dios escuchaba su necesidad. Él iba a llegar a su iglesia, a su familia, a su pueblo, con una provisión grande y con testimonios, como dice David, con tremendas cosas nos responderás
tú, oh Dios, Dios de nuestra justicia y Dios de nuestra salvación. Dios me usó a mí, pero Dios usa a otros para bendecir. Dios, o sea, es un milagro tanto ser usado como recibir de Dios. De las dos maneras. Dios usa hombres, Dios usa mujeres, Dios usa niños, Dios usa jóvenes. ¿De qué manera? ¿Cómo Dios nos da las respuestas? A través de ángeles, a través de hombres y mujeres, como en este caso tan hermoso. Dios nos trae sus respuestas de muchas maneras. Nunca olvido un miércoles cuando todavía estábamos en nuestra casa, cuando todavía estábamos en casa del Padre, en nuestro hogar. Terminamos la reunión, subí, me puse mi pijama, ya eran las 7 de la noche, y me puse a ver el noticiero con mi esposo. Estaba cansada, me había recostado, y nuestra Ceci subió y dice: hay un señor que timbró, que dice que necesita hablar con usted. Y yo le dije: pero no tengo cita con nadie. Dice: pero dice que es urgente, que necesita hablar con usted. Mi esposo me dijo: pero ya estás en pijama y estás cansada. Pero pensé, si me vino a buscar debe tener alguna necesidad. Así es que rápidamente me levanté, me puse mi sudadera y bajé. Abrí la puerta y el señor estaba allí. Era un señor muy decente. Y yo le dije: siga, ¿en qué le puedo servir? Y él me dijo: no vengo a demorarle. Realmente quiero decirle, lo primero que me dijo: yo soy católico, apostólico y romano. Pero hace unos miércoles vengo caminando por la zona campestre y empecé a escuchar de lejos el mensaje de la palabra. Y cada miércoles que usted está predicando, porque donde yo predicaba, nuestra casa se abría y yo podía ver a la calle, al frente. Y entonces él dice: y desde hace varios miércoles yo me paro en el arbolito del frente y ahí me quedo escuchando el mensaje de la palabra de Dios. He sido tan bendecido, he sido tan enriquecido, y estoy aquí porque Dios me dijo que le trajera mis diezmos a usted. Un católico, apostólico y romano. Y yo no podía creer. Y me dice: Dios me dijo que le trajera esto a usted y que se lo entregara en sus manos. ¿No es Dios asombroso? Dios usa católicos, Dios usa niños, Dios usa gente inconversa para responder a tu necesidad. Y voy a mi último punto. Número 1, Dios usa ángeles. Número 2, Dios usa personas. Y número 3, yo quiero mostrarte también lo que Dios usa. Dios usa cualquier cosa a nuestro alrededor. Dios usa aún letreros, vallas, noticieros, para traer respuesta a nuestras oraciones. Pero quiero centrarme en lo que Dios usa. Dios usa la naturaleza. Dentro de la naturaleza, Dios puede usar el sol, Dios puede usar un atardecer, Dios puede usar tantas cosas para traer respuestas a nuestras vidas. Teníamos que predicar hace unos años en la ciudad de Barranquilla con la pastora Susan, y estábamos en el hotel, habíamos llegado tipo 4 o 5 de la tarde y nos teníamos que alistar esa misma noche. Me tocaba predicar a mí, yo estaba orando: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y estaba tomando tiempo para saber exactamente. Yo estaba entre 2 palabras y no sabía cuál de las 2. Y yo estaba gimiendo allí con mi iPad, con mi Biblia, y de pronto Susan estaba en la ventana mirando hacia afuera. Y entonces me dice:
amiga, ven un momentico, ven. Y yo, no, ahora estoy buscando a Dios para saber qué es lo que Él quiere, pero no te quita sino 2 minutos, ven. Y yo, ay, si Susan al fin y al cabo no le toca predicar, pero a mí me toca. Digo, no, déjame que no sé qué es lo que Dios quiere, pero ven, no te quita nada, mira esto. Ya dije, voy a complacerla, ya salí a la ventana. Me dice, mira eso, mira ese arco iris. Y cuando yo miro por la ventana, era un arco iris maravilloso. Pero ¿sabes qué? Era la respuesta a mi clamor. ¿Qué quieres, Señor, que yo predique esta noche? Y estaba entre 2 mensajes. Y uno de esos mensajes era el pacto de Dios. Así es que era la respuesta precisa a través de la naturaleza. Pero ¿sabes qué? Dios responde a través de la naturaleza y a través de sus animalitos, a través de los pájaros, ¿no? Cuando tú vas a Mateo capítulo 6, versículo 25 y 26, el Señor hablando y dando respuesta a nuestro afán y nuestra ansiedad, dice, ¿por qué os afanáis? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, y Dios las alimenta todos los días. Y Dios es como diciendo, míralas. Nunca has visto un pájaro del cielo caer de hambre. Yo la sostengo, no podré hacer mucho más con vosotros y las flores del campo. Y Él está mirando y hablándonos de eso. Cuando nosotros vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 5 y 6, cuando Elías va donde el rey y le anuncia los 3 años de sequía, Dios lo saca a su siervo y lo lleva a Querit y lo tiene allá muchos días, mucho tiempo. Había un arroyo para darle de beber del arroyo, pero dice la palabra que Elías todos los días, dice, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios usa realmente la naturaleza. Y hace muchos años atrás tuve la oportunidad de leer un testimonio increíble, un testimonio maravilloso. Y cuando estaba preparando este tema, y yo quiero cerrar con este testimonio en esta tarde, no sin antes anhelar que tu fe realmente sea levantada. Y es acerca de un misionero maravilloso, un hombre de Dios, un misionero americano que llegó a nuestra tierra colombiana a los 19 años de edad con una pasión muy grande por los indígenas motilones. Él llegó muy joven, él llegó con una pasión extrema, con un espíritu aventurero, como realmente es ese espíritu misionero. Y él pudo, después de estar un tiempo en Bogotá y eso, llegar a Cúcuta y poder pasar a esa frontera entre Venezuela y Colombia, donde están ellos. Y él se metió entre ellos y los amó y conectó con ellos. Y realmente fue un tiempo maravilloso. Él aprendió su lengua, él estuvo con ellos. Él fue realmente metido en su corazón y ellos en el corazón. Este misionero se llama Bruce Olson, un hombre realmente increíble, un hombre maravilloso, muy rápido para aprender la lengua. Convivió con ellos en la selva, sufrió paludismo, en sus conocimientos de enfermería y de todo ayudó a los indígenas a mejorar su estilo de vida. Algo muy hermoso es que respetó su cultura, respetó todo y pudo aprender el idioma y transmitirle el mensaje del evangelio aún en su propia lengua. Pero fue muchas veces intentado de secuestrar por la guerrilla. Esa zona no era fácil y la guerrilla también buscaba a los indígenas. Así es que él fue intentado de secuestrar hasta que por fin, una vez que iba con varios de sus indígenas, a él le llamaban Brusco,
Brusco, porque no podían pronunciar bien su nombre, así es que el nombre con lo cariñoso era Brusco, era su nombre cariñoso. Mientras iban en la canoa ya con síntomas de la malaria para poder conseguir alimentos y todo, y medicina para poder otra vez superar la malaria, él fue secuestrado. Allí, al llegar al muelle, la guerrilla salió, los indígenas trataron de protegerlo, pero no pudieron, y la guerrilla se lo llevó. Se lo llevó por bastante tiempo, lo maltrataron, tuvo que dormir a la intemperie, entre mosquitos, entre animales, pasar hambres, pasar necesidades. El propósito de la guerrilla era que él se aliara con ellos, porque él era un instrumento clave para poder atraer a los indígenas. Lo amaban, lo respetaban, lo querían, y entonces lo tuvieron, le hicieron la propuesta, lo llevaron a sus diálogos allí en la selva. Él dio ideas y todo, pero nunca pudo aceptar esto. Aprovechó ese tiempo para enseñar a leer y a escribir a muchos de los guerrilleros jóvenes. Se metió también en el corazón de varios de ellos, les llevó el evangelio y muchos de ellos conocieron al Señor. Y los que conocieron al Señor lo amaron tanto que le llamaban ya no solamente Brusco, sino Papá Brusco. Y fueron experiencias, dice, duras. Se adelgazó, fueron luchas en su cuerpo, pero era el gozo de poder aún allí llevar el evangelio. Un día uno de los jóvenes se acercó y le dijo: Papá Brusco, quiero decirte algo, si me ordenan que te ejecute, he resuelto negarme. Y él lo miró y le dijo: eso significa que te ejecutarán a ti al no obedecer la orden. Y él dijo: no me importa, no me interesa, pero yo prometo no fusilarte, me negaré. Y él dice: esto fue el brillo de Dios aún en medio del dolor. Las torturas fueron muy grandes. Ejecutaron a muchas personas delante de él, como diciendo: esto es lo que te va a pasar si tú realmente no accedes a ser parte de nosotros. Y él dijo: no puedo acceder porque los ideales no se llegan a realmente a realizar y a cumplir a través de matar a gentes, y yo no puedo hacer eso. Fue tanta la tortura que un día llegaron y burlándose le dijeron: acabamos de llegar y hemos oído a tus indígenas, tú no les importa, ya ni se acuerdan de ti, ellos te olvidaron. Ellos nunca más volvieron a preguntar. Tus indígenas te han abandonado. Hemos hablado con ellos y ni uno de ellos se preocupa porque tú vivas o porque tú mueras. Y dice: ese día él pensó, 28 años en medio de ellos, han sido mi familia, no puede pasar esto. Y dice que por primera vez entró en dudas, por primera vez entró en una tristeza profunda. Amaba a sus indígenas. Y yo quiero leerte esto, porque con esto yo quiero cerrar. Es hermosísimo. Al volverlo a leer esta mañana, mi corazón se quebrantó. Y él dice: hubo momentos de profunda tristeza y de profunda tristeza en mis emociones. Dice: una vez mientras sufría uno de varios ataques de diversiculitis, perdí mucha sangre. Un médico que los guerrilleros habían llevado a la selva opinó que una transfusión de sangre podría salvarme. Inmediatamente surgió una disputa sobre quién merecería el honor de donar su sangre entre ellos. Y el elegido fue un joven que se había hecho cristiano. Y después de las transfusiones estuvo sentado un rato junto a mí. Y le dijo esto: ahora mi sangre fluye en tus venas, Papá Brusco. Me dijo, había lágrimas en sus ojos y también lágrimas en los míos.
esa misma noche me despertó un dolor terrible. Esa vez no pude aislarme del dolor. Nunca había sentido tanta angustia. En eso sucedió algo asombroso. Una ave a la que conocíamos con el nombre de Mirla. Me encanta porque ustedes están escuchando el canto de los pájaros aquí en este lugar. Él dice, un ave a la que conocíamos con el nombre de Mirla, en la noche comenzó a cantar. Al escucharla me llamó la atención que aquel canto tuviera un efecto sedativo del dolor, pues la fascinante melodía en tono menor me resultaba dolorosamente familiar. Perdí el conocimiento y cuando volví en mí, el ave seguía cantando. ¿Sería una alucinación? Más que nada, porque todo el mundo sabía que esas aves no cantan en la noche. Sin embargo, este canto tan real estaba ejerciendo un efecto restaurador en mi espíritu y pude sentir que volvía a la vida. Entonces comprendí, el ave interpretaba un cántico tonal de los motilones, imitando los sonidos de ellos con una fidelidad tan pasmosa que casi pude ver a Caimillocba, un motilón cercano a mi corazón, y a los demás motilones cantando las profecías de la resurrección de Cristo en estilo inmemorial de su tribu. En ese momento supe que no me habían abandonado y que estaría nuevamente con los motilones. Dios se había valido del canto de un ave para transfundirme su sangre llena de vida. A la mañana siguiente, uno de los guerrilleros cristianos se acercó a mi hamaca. Y bien, dijo suavemente, ¿qué le pareció su concierto personal de anoche? Lo interrogé con la mirada. ¿La Mirla? Aclaró, sí, su canto nos mantuvo despiertos a todos toda la noche. Nunca habíamos oído algo igual. Los muchachos se preguntaban si sería un ángel especial enviado a cantar para usted. La ejecución en julio. Me llevaron ante un responsable y me indicaron que debía prepararme para morir. Pero mi corazón estaba fortalecido. Puesto que no quería firmar una confesión para unirme a ellos, iban a ejecutarme. 3 días después, luego de haber dado clases por última vez, me condujeron a un pequeño claro fuera del campamento. Varios guerrilleros me ataron las manos a la espalda alrededor de una pequeña palmera, mientras mis ejecutores, 18 de ellos armados con metralletas, se alineaban. Pensé que no quedaría gran cosa de mí, pero por lo menos sería algo rápido. Procuré concentrarme en recuerdo de los motilones, mis amigos, a quienes amaba tanto. Apunten, ordenó el responsable al pelotón. Varios hombres lloraban en silencio al apuntar sus armas. ¡Fuego! Y sonaron los disparos, pero yo no sentí nada. Los hombres del pelotón me miraron con asombro y luego examinaron las armas. «Son balas de salva», gritó uno de ellos. Había sido un último intento para hacerme ceder, pero no les había dado resultado. A la mañana siguiente se me acercó Federico, un jefe de los guerrilleros, y me dijo: Bruce Olson, tengo buenas noticias para usted. Queda en libertad. ¿Está contento? Yo me encogí de hombros. Me es indiferente, repliqué. Me preocupan mis indígenas motilones. ¿Qué será de ellos? Sí, me tranquilizó. Hemos resuelto dejar en paz a los motilones y usted puede continuar su labor entre ellos como antes. Fue un error haberlos secuestrado y esperamos que halle en su interior la grandeza necesaria para perdonarnos. ¿Está contento ahora?
Me dejaron libre el 19 de julio de 1989 y solo entonces descubrí que el mundo exterior estaba enterado de mi cautiverio. Los mostilones y casi todas las demás tribus de Colombia habían actuado como un solo pueblo por primera vez y se habían unido para apoyar al hombre que es nuestro hermano, y amenazaban con declarar la guerra total a los guerrilleros si no me ponían en libertad. Los medios de comunicación se habían sumado a su causa y pronto los habían seguido todo el pueblo colombiano, denunciando a los guerrilleros. El presidente de Colombia, Virgilio Barcos Vargas, me dio la bienvenida al volver a la civilización. Usted, me dijo, es un símbolo nacional. Por primera vez en la historia, los indios han defendido a un hombre blanco. Su causa ha unido a nuestro pueblo y le ha dado el valor para combatir el terrorismo. ¡Qué tremendo! Y Dios usó una mirla. Es increíble, los pájaros cantaban mientras hablábamos de la mirla. Dios usa su naturaleza. Dios usó en la vida de Bruce Olson, una mirla para traerle la esperanza de que sus indígenas lo seguían amando. Dicen que los motirones cuentan las historias cantadas y eso era lo que él oía, la historia de la resurrección cantada a través de la mirla. ¿Cómo envía Dios sus respuestas? De muchas formas. A través de ángeles, a través de seres humanos, a través de amigos, a través de enemigos, a través de niños, a través de tanta gente, pero también a través de su naturaleza. En la vida de Brusco, Dios usó una mirla y la mirla le levantó otra vez la vida y su espíritu y la esperanza de que pronto volvería a ver a sus hermanos. ¡Qué llamado misionero tan hermoso! Que el Señor nos ayude. Hemos finalizado nuestro seminario. ¿Qué hacer en este tiempo? Yo espero que tu vida con Dios realmente llegue a una dimensión mayor. ¿Qué importan las noticias? Lo que nos importa es Él. Él no tiene malas noticias, Él tiene buenas noticias. Vamos a salir de este tiempo de muerte y tan terrible. Y vamos a ver la gloria de Dios. Pero ¿cómo estaremos cuando todo termine? Estaremos llenos de una pasión por Dios incomparable, de un amor a Dios extremo, listos para compartir con otros, como Bruce Olson compartió sin temor a sus indígenas el mensaje del Evangelio, pero aún a los guerrilleros en medio de su cautiverio. Dios está llamándonos para verdaderamente llevarnos a una dimensión de intimidad como nunca antes la hemos experimentado. Estamos con un púlpito, ya no estoy sentada, estamos aquí. ¿De dónde salió este púlpito? Dios lo proveyó a través de una mujer que nos los prestó en este lugar del campo. Y Dios puso su naturaleza. Y Dios nos dio pintura sin tener que ir a comprar para pintar este lugar. Y desde aquí predicar el Evangelio del Señor hasta que esta cuarentena pase. Que el Señor me los bendiga. Padre, te damos tantas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos da sus respuestas, Señor, de maneras incomparables. Tú nos envías tus respuestas a través de tantas formas, personas y de tu naturaleza. Señor, yo te pido que cada uno de mis hermanos y hermanas pueda experimentar esto y pueda recordar cosas que vivieron y que no cayeron en cuenta, que tú habías respondido
no solamente con el milagro, sino con el canal o los canales del milagro. Ayúdanos a darte honra y gloria siempre. Ayúdanos a exaltarte, a verte en todas las áreas de nuestra vida, a verte en medio de la necesidad, en medio de la abundancia, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la muerte, para aún ver la vida en ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de este seminario. Señor, gracias. Te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Les amo profundamente. If there's an open way, I'll just run, while everything else fades and turns to dust. We're searching to find a way from here. We'll follow our souls into the night. Let's disappear, 'cause we're